En 1977, un radiotelescopio en Ohio captó una señal que nunca más se repitió. Esa es la historia de la señal WOW, el candidato más famoso jamás registrado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un punto en el papel, una ráfaga de radio extrañamente intensa, y luego el silencio absoluto. Hasta el final de este video entenderás por qué ese destello sigue desconcertando a los astrónomos décadas después. ¿Fue un mensaje de una civilización lejana? ¿O simplemente un fantasma cósmico que se desvaneció por azar? ¿Qué crees que se esconde detrás de un susurro interestelar que solo se escuchó una vez? Esa señal tan peculiar no fue captada por casualidad. Detrás de su detección había un instrumento diseñado con un propósito muy claro: escuchar el cielo. El observatorio Big Air en la Universidad Estatal de Ohio no era un telescopio común. Su forma recordaba una cancha de fútbol americano, con una enorme superficie reflectante fija en el suelo y un receptor que se movía lentamente para barrer el firmamento. Los astrónomos lo construyeron específicamente para buscar señales de radio estrechas, un tipo de emisión que las civilizaciones tecnológicas podrían usar para comunicarse a través de distancias interestelares. A diferencia de las ondas de radio naturales, que se extienden en un rango amplio de frecuencias, una señal artificial sería muy concentrada, como el haz de un faro en medio de la noche. Por eso, el equipo del Big Air pasó años programando el telescopio para que escaneara el cielo en busca de esos destellos estrechos y potentes. Cada noche, los datos llegaban en forma de impresiones de papel, donde las marcas revelaban la intensidad de las ondas recibidas. Y fue en una de esas largas sesiones de observación, en agosto de 1977, cuando el lápiz del registrador trazó una secuencia de números que haría historia. La señal apareció y desapareció en apenas 72 segundos, el tiempo que el telescopio tarda en pasar sobre un punto fijo del cielo. Pero lo asombroso no fue solo su brevedad, sino su intensidad. Era 30 veces más fuerte que el ruido de fondo del espacio. Algo había brillado con una claridad casi perfecta, y luego se había desvanecido sin dejar rastro. ¿Cómo explicar un susurro tan limpio que no volvió a repetirse? La herramienta que lo descubrió era simple en su diseño, pero brillante en su propósito: un oído paciente y silencioso, siempre atento a lo que el cosmos pudiera decir. La noche del 15 de agosto de 1977 comenzó como cualquier otra en el observatorio Big Air. Los técnicos habían ajustado los parámetros de rutina. El receptor estaba en su barrido habitual del cielo y el registrador de papel imprimía números sin pausa. Aquella era una tarea monótona, casi mecánica. El telescopio fijo en el suelo escuchaba mientras la rotación de la Tierra movía el haz del cielo de este a oeste. Cada día, el mismo patrón. Cada noche, el mismo silencio de fondo cósmico. Pero esa madrugada, mientras los datos fluían en la cinta de papel, algo rompió la rutina. En el canal correspondiente a una frecuencia de 1420 MHz, la misma que emite el hidrógeno neutro en el espacio, el lápiz del registrador comenzó a trazar marcas más altas de lo normal. No fue un salto repentino, sino una secuencia de 6 números que subían y bajaban con una forma casi perfecta: 6, X, 7, 7, 7, 7. El valor máximo, representado por la letra X, indicaba una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Durante 72 segundos exactos, el tiempo que tardó el haz del telescopio en barrer esa estrecha porción del cielo, la señal se mantuvo estable y limpia. Luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, desapareció por completo. Los astrónomos que revisaron la impresión al día siguiente se quedaron sin aliento. No había ningún fenómeno natural conocido que pudiera explicar una emisión tan estrecha, tan potente y tan breve. Era como encontrar una huella perfecta en medio de un desierto, sin rastro de quien la había dejado. ¿Qué pudo haber causado ese destello solitario en una noche que prometía ser igual a todas las demás? El astrónomo Henry Eman fue el primero en ver la impresión. Aquella mañana de agosto, mientras hojeaba las enormes tiras de papel llenas de números, sus ojos se detuvieron en una secuencia inusual. Cerca del borde, bajo el nombre del proyecto, había una fila de 6 caracteres que no encajaban con el ruido habitual: 6, letra E, letra Q, letra U, letra G, 5. Eman tomó su bolígrafo rojo, rodeó aquella extraña combinación y, sin dudarlo, escribió al lado una sola palabra: wow. Pero, ¿qué significaba ese código? En el sistema de registro del telescopio, los números del 0 al 9 indicaban intensidades bajas,
mientras que las letras mayúsculas de la A a la C representaban valores más altos, desde 10 hasta 35. Así, el 6 correspondía a una señal moderada. La letra E equivalía a 14, la K 26, y la U, el punto más alto de la secuencia, marcaba una intensidad de 30, que era el tope que podía imprimir la máquina. Luego venía la HOTS con 19 y finalmente un 5. En apenas unos segundos, la intensidad había subido como una ola, alcanzado un pico casi perfecto y luego descendido con la misma suavidad. Para Eman, aquella forma no era aleatoria. Era exactamente lo que se esperaría de una fuente que cruzara el haz del telescopio, ya fuera un satélite artificial, una nave espacial o un emisor extraterrestre. No había nada en el radar de objetos conocidos que coincidiera con esa posición ni con esa frecuencia. Y lo más desconcertante, la letra U, escrita con un espacio en blanco en los datos, significaba que la señal había superado la escala normal. El telescopio no estaba preparado para medir algo tan brillante. Eman dejó el bolígrafo sobre la mesa y supo que aquel momento cambiaría su vida. Pero también sabía que, para confirmar un descubrimiento así, necesitaban algo que nunca llegó, una segunda oportunidad. La frecuencia de la señal no fue elegida al azar por el telescopio. Los astrónomos habían sintonizado deliberadamente los 1420 MHz. Esa cifra no es un número cualquiera, es la frecuencia natural a la que el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, emite energía de forma espontánea. De ahí a científicos de todo el mundo la llaman la línea del hidrógeno y la consideran un faro universal, una especie de dirección postal cósmica que cualquier civilización tecnológica podría reconocer como un punto de encuentro natural. Si alguien, en algún lugar, quisiera enviar un saludo interestelar, probablemente elegiría esa frecuencia, porque es como gritar en el idioma que todo el universo entiende. Por eso, cuando Harry Heman vio que la señal aparecía justo en ese canal, sintió un escalofrío. No era una interferencia al azar, era el tipo de emisión que uno esperaría de una inteligencia que sabe lo que hace. Pero no solo la frecuencia era especial. La duración exacta de 72 segundos coincidía de manera perfecta con el tiempo que el haz del telescopio Big Air tardaba en barrer un punto fijo del cielo. Piensa en un foco que pasa lentamente sobre una moneda brillante en el suelo. La luz se refleja con fuerza mientras el haz la cubre, y luego se apaga cuando el foco sigue de largo. Así funcionaba el telescopio, pero en lugar de luz, captaba ondas de radio. La señal apareció, subió de intensidad de manera gradual, alcanzó su punto máximo y descendió con la misma suavidad, exactamente como lo haría una fuente puntual que cruzara el haz. Si hubiera sido una interferencia terrestre, como un satélite o un avión, probablemente habría durado más o menos tiempo o habría mostrado un patrón diferente. Pero esta señal encajaba con la huella de un emisor lejano que pasaba frente al oído del telescopio. Lo más impactante era su intensidad. Los astrónomos miden la fuerza de una señal en desviaciones estándar, una manera de compararla con el ruido de fondo del espacio. Un valor de 3 o 4 desviaciones ya se considera interesante. La señal WOW alcanzó 6. Eso significa que era 30 veces más fuerte que el murmullo cósmico habitual. Una diferencia tan enorme que la probabilidad de que fuera un evento aleatorio era de menos de 1 entre varios millones. En otras palabras, el universo no produce ese tipo de destellos por accidente, o al menos no con tanta frecuencia. Cuando Eman vio la letra O en los datos, que representaba una intensidad de 30, supo que el telescopio había topado con algo fuera de lo común. Pero ahí quedó todo, un solo disparo, un eco que no volvió a repetirse. ¿Por qué algo tan extraordinario se mostró una única vez y luego se desvaneció para siempre? Esa pregunta sigue abierta, y la respuesta podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. La frecuencia del hidrógeno no fue elegida por casualidad. Cuando los astrónomos sintonizaron el telescopio Big Air en 1420 MHz, estaban apuntando a lo que muchos consideran el canal de comunicación universal del cosmos. ¿Por qué esa frecuencia en particular? El hidrógeno es el elemento más simple y más abundante del universo. Está presente en las nebulosas, en las estrellas y en el espacio entre galaxias. Y de manera espontánea, los átomos de hidrógeno emiten una onda de radio muy débil pero muy precisa, justo en esa frecuencia. Cualquier civilización tecnológica, sin importar en qué rincón de la galaxia se encuentre, descubriría esa emisión natural si desarrollara radiotelescopios. Por eso, los científicos de SETI,
La búsqueda de inteligencia extraterrestre consideran la línea del hidrógeno como un faro lógico, un punto de encuentro que todas las especies avanzadas podrían reconocer. Es como si dos personas perdidas en una ciudad enorme acordaran encontrarse en la única torre que se ve desde cualquier lugar. Si alguien quisiera enviar un mensaje interestelar, elegiría esa frecuencia porque sería como gritar en un canal y que todos sintonizan por instinto. Así que cuando Harry Eman vio que la señal WOW aparecía exactamente en ese canal, supo que no era una coincidencia cualquiera. El universo está lleno de ruido de fondo, de estrellas y galaxias que emiten ondas en todas las frecuencias. Pero una señal tan potente y tan estrecha, justo en la línea del hidrógeno, parecía demasiado perfecta para ser un accidente natural. Los astrónomos llevaban décadas soñando con encontrar algo así, y de repente lo tenían frente a sus ojos, impreso en una tira de papel. Pero la emoción inicial duró poco, porque la señal no volvió a aparecer. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si realmente era un mensaje, ¿por qué solo se escuchó una vez? La respuesta podría estar en la naturaleza del propio emisor, o tal vez en la forma en que nosotros escuchamos. Harry Eman sabía que aquel momento podía ser histórico, pero también entendía que la ciencia exige pruebas repetibles. Junto a sus colegas del observatorio Big Air, revisó una y otra vez la impresión de papel, confirmando que los números no mentían. La secuencia era real, la intensidad era extraordinaria y la frecuencia coincidía con la línea del hidrógeno. Sin embargo, la cautela se impuso de inmediato. Cualquier descubrimiento de esta magnitud requiere descartar primero las explicaciones más mundanas. El equipo comenzó a examinar todas las fuentes posibles de interferencia terrestre. ¿Podía ser un satélite en órbita baja? ¿Un avión que cruzaba el haz del telescopio? ¿O quizás una señal de radar militar que se filtró por error? Revisaron los registros de objetos conocidos, consultaron las bases de datos de satélites y hasta llamaron a colegas de otros observatorios para preguntar si habían detectado algo similar esa noche. Nada. No había ningún objeto en esa posición del cielo que pudiera explicar el destello. La atmósfera terrestre tampoco produce ondas tan estrechas y potentes de manera natural. Las tormentas eléctricas generan ruido de radio, pero disperso y caótico, no una señal limpia que sube y baja con tanta elegancia. El equipo incluso consideró la posibilidad de un eco de una transmisión terrestre reflejada en la Luna o en algún resto de basura espacial. Pero los cálculos no encajaban. La duración exacta de 72 segundos y la forma simétrica de la intensidad apuntaban a una fuente puntual que se movía con la rotación de la Tierra. Todo indicaba que la señal venía de más allá de nuestro planeta, quizás de mucho más lejos. La emoción crecía, pero también la frustración, porque sin una segunda detección, sin poder repetir el experimento, no podían afirmar nada con certeza. Eman y su equipo se encontraban atrapados entre la evidencia tentadora y la rigurosidad del método científico. Una sola medición no basta para cambiar la historia. Y esa noche, el cielo volvió a quedarse en silencio. La angustia de no volver a escuchar esa misma señal se volvió una obsesión para el equipo del Big Air. Durante semanas y meses, los astrónomos apuntaron el telescopio una y otra vez hacia las mismas coordenadas del cielo donde había aparecido aquel destello fugaz. Esperaban, con la esperanza contenida, que el emisor volviera a activarse, que la fuente se mostrara de nuevo en la misma frecuencia y con la misma intensidad. Pero el cielo permaneció mudo, nada, ni un eco ni un susurro, ni una repetición del patrón que había emocionado a Harry Eman. Lo intentaron en diferentes épocas del año, ajustando las horas de observación para cubrir cualquier posible variación en la órbita de una fuente móvil. Incluso ampliaron la búsqueda a las regiones vecinas del espacio, por si la señal se hubiera desplazado ligeramente. Todo fue en vano. Esa ausencia de repetición es precisamente lo que convierte a la señal WOW en un enigma tan profundo. Si hubiera sido un fenómeno natural, como una explosión estelar o una emisión de algún objeto astronómico conocido, probablemente se habría manifestado más de una vez, o al menos habría dejado algún rastro detectable en otras longitudes de onda. Pero no. Lo que hace única a esta señal es su carácter de evento único, una aparición solitaria que parece haber sido diseñada para mostrarse solo una vez y luego desaparecer para siempre. Imagina encontrar una huella perfecta en la arena de una playa desierta, sin ninguna otra marca alrededor, y al volver al día siguiente, la marea ha borrado todo rastro. Así se sintieron los astrónomos. Tenían la evidencia, pero no el contexto. Sin una segunda detección, no podían confirmar si era inteligencia,
si era un fenómeno natural extremadamente raro o simplemente un error instrumental que nunca se repitió. La frustración crecía con cada observación infructuosa. El observatorio Bigger continuó funcionando durante años, y otros radiotelescopios alrededor del mundo se unieron a la búsqueda. Pero la señal WOW se negó a entregar su secreto. Esa persistente ausencia es lo que la ha mantenido viva en la imaginación popular y científica, porque si se hubiera repetido, habría sido un descubrimiento transformador. Al no hacerlo, se convirtió en un misterio que desafía cualquier explicación sencilla. Y es esa misma falta de respuestas la que nos obliga a seguir preguntándonos, ¿qué fue exactamente lo que escuchamos aquella noche de agosto? El silencio posterior es, en cierto modo, tan elocuente como la propia señal. La falta de una segunda oportunidad no detuvo a los científicos. Al contrario, los impulsó a redoblar sus esfuerzos durante los años siguientes. El observatorio Big Sur, con su enorme superficie reflectante, no podía apuntar directamente a un punto del cielo. Su diseño era fijo y solo podía observar la región que pasaba sobre él gracias a la rotación de la Tierra. Eso significaba que, para volver a escuchar la misma zona del espacio, tenían que esperar exactamente 24 horas, cuando el cielo volviera a alinearse con el telescopio. Y lo hicieron, noche tras noche, durante semanas, meses y años. Cada barrido era una oportunidad, cada registro de papel una esperanza. Pero el resultado era siempre el mismo: silencio. El equipo no se rindió. Ampliaron la estrategia, observando no solo la coordenada exacta donde había aparecido la señal, sino también las regiones vecinas, por si la fuente se hubiera movido ligeramente en el cielo. Tampoco encontraron nada. La frustración crecía, pero también la determinación. Otros radiotelescopios alrededor del mundo, al enterarse del hallazgo, se unieron a la búsqueda. El observatorio de Arecibo en Puerto Rico, con su plato gigante, intentó captar algún eco en la misma frecuencia. El telescopio de Green Bank en Virginia Occidental también apuntó sus antenas hacia aquella región del espacio. Ninguno logró detectar nada inusual. La señal WOW se había convertido en un fantasma que solo se había manifestado una vez y que se negaba a volver a aparecer. Uno de los mayores desafíos era la naturaleza transitoria de la fuente. A diferencia de una estrella o una galaxia que emiten constantemente, esta señal había durado apenas 72 segundos y luego se había desvanecido por completo. Sin un patrón de repetición, sin un periodo orbital claro, era como intentar atrapar un relámpago con las manos. Los astrónomos no sabían si debían buscar cada día, cada semana o cada año. Tampoco sabían si la fuente se había apagado para siempre o si simplemente estaba en un estado de reposo. La falta de recurrencia se convirtió en el mayor obstáculo para confirmar el descubrimiento. La ciencia exige que un fenómeno pueda ser observado por múltiples equipos de forma independiente. Sin esa repetición, cualquier afirmación sobre su origen extraterrestre quedaba en el terreno de la especulación. Y así, lo que comenzó como una explosión de emoción se transformó lentamente en un ejercicio de paciencia y rigor. Los investigadores publicaron sus datos, compartieron las coordenadas y la frecuencia, e invitaron a la comunidad científica a unirse a la búsqueda. Pero el universo, al menos en esa ocasión, decidió no cooperar. La señal WOW sigue siendo, hasta el día de hoy, un susurro solitario en medio del vasto silencio cósmico. Y esa misma ausencia de respuesta es lo que la convierte en un misterio aún más profundo, porque si hubiera sido un simple fallo técnico, probablemente se habría repetido en algún otro momento. Si hubiera sido un fenómeno natural conocido, habría dejado más pistas, pero al no hacerlo, nos obliga a enfrentar la posibilidad más emocionante y a la vez más frustrante que tal vez, solo por un instante, logramos escuchar algo que no estaba destinado a nuestros oídos. La posición exacta de la señal WOW está grabada en las coordenadas celestes con una precisión que cualquier astrónomo puede verificar. Su ascensión recta, el equivalente a la longitud en la esfera celeste, es de 19 horas, 22 minutos y 22 segundos. Su declinación, que vendría a ser la latitud del cielo, marca 27 grados y 45 minutos al sur del Ecuador. Ese punto se encuentra en la constelación de Sagitario, una región del firmamento que desde la Tierra vemos como un rincón denso y brillante, lleno de estrellas y nubes de polvo interestelar. Sagitario apunta directamente hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y por eso es una zona especialmente poblada de objetos celestes. Pero lo que hace aún más interesante esta coordenada es su cercanía a un objeto conocido como el cúmulo globular M55.
Un cúmulo globular es un grupo esférico de cientos de miles de estrellas, unidas por la gravedad y orbitando juntas alrededor del núcleo galáctico. MES 55 se encuentra a unos 17.000 años luz de distancia, y desde la perspectiva de la Tierra está muy cerca de donde apareció la señal. De hecho, la separación en el cielo entre la señal WOW y el centro de MES 55 es de apenas unos minutos de arco, una distancia angular tan pequeña que cabría dentro del campo de visión de un telescopio pequeño. Esta coincidencia geográfica ha alimentado muchas teorías. Algunos investigadores sugieren que la señal podría haberse originado en una estrella dentro de ese cúmulo, o quizás en un planeta orbitando una de sus estrellas. Pero hay un problema. MES 55 es un cúmulo globular antiguo, con estrellas viejas y poca presencia de elementos pesados. En esas condiciones, la formación de planetas es poco común, y la vida tal como la conocemos tendría dificultades para surgir. Sin embargo, la simple cercanía espacial hace que los científicos no descarten esa posibilidad por completo. La región de Sagitario también alberga nubes de gas y polvo, restos de supernovas y posibles fuentes de emisión natural que aún no comprendemos del todo. Pero ninguna de esas explicaciones encaja del todo con las características únicas de la señal WOW. Las coordenadas exactas son como una llave que abre un candado. Sabemos hacia dónde mirar, pero la cerradura sigue sin girar. Y ese detalle geográfico, ese punto preciso en el cielo, es el escenario donde se desarrollan todas las hipótesis. Cada astrónomo que ha estudiado el caso ha alzado la vista hacia Sagitario, ha localizado MES 55 y se ha preguntado qué podría haber emitido aquel destello solitario. La respuesta, si existe, sigue escondida entre las estrellas de esa constelación. La posibilidad más mundana era que la señal viniera de nuestro propio planeta. Los astrónomos del Big Air sabían que cualquier descubrimiento extraordinario debía pasar primero por el filtro de las explicaciones más simples, y una de las más obvias era la interferencia terrestre. Tal vez un satélite de comunicaciones en órbita baja había cruzado el haz del telescopio justo en ese instante. O quizás un avión, volando a gran altura, había reflejado una señal de radio desde el suelo hacia el receptor. Incluso cabía la posibilidad de que una transmisión militar secreta, de esas que a veces se filtran sin querer, hubiera sido captada por el radiotelescopio. Así que el equipo se puso a trabajar para descartar estas hipótesis una por una. Revisaron los registros de todos los satélites conocidos que pasaban sobre Oyo esa madrugada. Consultaron las bases de datos de objetos en órbita, desde los más grandes hasta los restos de basura espacial más pequeños. Nada coincidía. La posición y la hora de la señal no se alineaban con ningún satélite activo ni con ningún fragmento conocido. Luego examinaron la posibilidad de un avión. Las aeronaves comerciales y militares a veces generan reflejos de ondas de radio, pero esos reflejos tienen un patrón diferente, son más erráticos, duran más tiempo y no muestran la subida y bajada tan limpia que había registrado el telescopio. La señal WOW, en cambio, tenía una forma casi perfecta, como la de un faro que pasa justo frente a un observador. Los satélites, por su parte, suelen emitir en frecuencias muy distintas a la línea del hidrógeno, y cuando lo hacen, su señal es más ancha y menos estable. Además, la frecuencia exacta de 1420 MHz está protegida internacionalmente para la investigación radioastronómica. Las transmisiones terrestres tienen prohibido emitir en ese canal, justamente para evitar este tipo de confusiones. Pero los científicos también consideraron una posibilidad más sutil, que la señal fuera un eco de una transmisión terrestre reflejada en la Luna o en algún otro objeto celeste. Este fenómeno, conocido como rebote lunar, ocurre cuando una onda de radio viaja desde la Tierra, choca contra la superficie de la Luna y regresa al punto de origen. Sin embargo, para que un eco así fuera captado por el Big Air, la Luna tendría que haber estado justo en la dirección correcta del cielo en ese momento. Y no lo estaba. Las efemérides lunares de esa noche mostraban que nuestro satélite natural se encontraba en una posición muy diferente a las coordenadas donde apareció la señal. Así que esa explicación también quedó descartada. Lo mismo ocurrió con la idea de un fenómeno atmosférico, como una tormenta eléctrica lejana o una aurora boreal. Las tormentas generan ruido de radio, pero es un ruido disperso, parecido a la estática que se escucha en una radio mal sintonizada. No produce un destello limpio, estrecho y con una forma tan definida. Y las auroras, aunque pueden emitir ondas de radio, lo hacen en frecuencias mucho más bajas y con patrones variables.
Nada de eso encajaba con el perfil de la señal WOW. A medida que cada explicación terrestre se desvanecía, los astrónomos se enfrentaban a una conclusión incómoda. La fuente de esa señal parecía estar más allá de nuestro planeta. Pero sin una segunda detección, sin poder repetir el experimento, no podían afirmarlo con certeza. La ciencia exige pruebas, no intuiciones. Y esa noche, el telescopio Big Air había registrado un dato que desafiaba todas las categorías conocidas. Lo más desconcertante era la combinación de factores, la frecuencia exacta, la intensidad extrema, la duración perfecta y la forma simétrica. Ninguna interferencia terrestre conocida podía reunir todas esas características al mismo tiempo. Era como encontrar una pieza de un rompecabezas que no encaja en ningún lugar del tablero, y esa misma anomalía es lo que ha mantenido viva la fascinación por la señal WOW durante décadas. Porque si hubiera sido un simple error técnico, alguien habría encontrado una explicación clara con el tiempo. Pero el misterio persiste, y cada intento de explicación terrenal se topa con un muro de evidencia que apunta en otra dirección. Tal vez, solo tal vez, aquella noche de agosto no escuchamos un eco de nosotros mismos, sino un susurro de algo mucho más lejano. Los astrónomos miraron entonces hacia el cosmos en busca de una explicación natural. Si la señal no provenía de la Tierra, tal vez algún fenómeno astrofísico conocido pudiera producir un destello tan definido. El universo está lleno de objetos que emiten ondas de radio, desde estrellas moribundas hasta nubes de gas caliente. Pero la mayoría de esas emisiones son amplias, caóticas, y cubren un rango de frecuencias muy extenso. La señal WOW, en cambio, era extremadamente estrecha, concentrada en un solo canal. Eso la hacía sospechosamente similar a una transmisión artificial. Aún así, los científicos revisaron una a una las fuentes naturales que podrían generar una emisión en la línea del hidrógeno de 1420 MHz. La primera candidata fueron los máseres naturales. Un máser es como un láser, pero de microondas. Ciertas nubes de gas en el espacio, bajo condiciones muy específicas, pueden amplificar ondas de radio de forma intensa y estrecha. Existen máseres de agua, de hidroxilo y también de hidrógeno. Pero los máseres de hidrógeno son extremadamente raros, y cuando aparecen, su emisión suele ser mucho más débil y de menor duración que la señal WOW. Además, un máser típico muestra variaciones constantes, no un destello limpio que sube y baja una sola vez. La señal del Big Air era demasiado potente y demasiado limpia para encajar en ese perfil. Otra posibilidad eran las líneas de recombinación del hidrógeno. Cuando un átomo de hidrógeno captura un electrón libre, emite energía en frecuencias muy específicas. Algunas de esas líneas caen cerca de los 1420 MHz. Sin embargo, estas líneas son extremadamente débiles y se extienden en un rango de frecuencias, no en un punto único. La señal WOW tenía un ancho de banda de menos de 10 kHz, lo que la hace casi puntual. Las líneas de recombinación, por su parte, ocupan al menos varios cientos de kilohercios. Tampoco encajaban. Luego vinieron las fulguraciones estelares. Algunas estrellas, como las enanas rojas, sufren erupciones magnéticas que liberan ráfagas de radio. Pero esas ráfagas son erráticas, duran desde segundos hasta horas, y suelen cubrir un rango de frecuencias mucho más amplio. La forma de la señal WOW, con su subida y bajada simétrica en exactamente 72 segundos, no se parecía a ninguna fulguración registrada. Además, las fulguraciones suelen repetirse. Una estrella activa puede emitir varias ráfagas en días o semanas. Pero el equipo del Big Air nunca volvió a detectar nada desde esa misma región del cielo. La falta de repetición descartaba también a los púlsares, esos faros cósmicos que giran y emiten pulsos regulares. Un púlsar habría producido una señal periódica, no un único destello. Y aunque existen púlsares que emiten en frecuencias cercanas a la línea del hidrógeno, su intensidad es mucho menor, y su pulso es increíblemente breve, de milisegundos, no de más de un minuto. La señal WOW era demasiado larga y demasiado estable para ser un púlsar. Los astrónomos también consideraron la posibilidad de un fenómeno conocido como lente gravitacional, donde la gravedad de un objeto masivo amplifica una señal lejana. Pero esa amplificación suele ser gradual y afectar a un rango amplio de frecuencias, no a un punto único. Y de nuevo, no explicaba por qué la señal desapareció para siempre. Una por una, todas las explicaciones naturales se desmoronaban. Cada candidato fallaba en al menos un aspecto crucial: la intensidad, la estrechez de banda,
la duración exacta, la forma simétrica o la falta de repetición. El perfil de la señal WOW no se parecía a nada que los astrónomos hubieran observado antes en el cielo. Era como una pieza de un rompecabezas que no encajaba en ningún patrón conocido. Y eso, paradójicamente, la hacía aún más fascinante, porque si hubiera sido un fenómeno natural, aunque raro, probablemente habría dejado algún rastro similar en otras observaciones. Pero no. La señal seguía siendo un evento único, un susurro que desafiaba todas las categorías. Los científicos publicaron sus resultados, compartieron los datos, y la comunidad astronómica mundial se puso a trabajar. Pero el misterio se negaba a rendirse. A medida que pasaban los años, el perfil de la señal WOW se convertía en una especie de prueba de fuego para cualquier teoría nueva. Cada vez que alguien proponía una explicación, los investigadores la comparaban con los detalles precisos de aquella noche de agosto, y siempre encontraban una discrepancia. Así, lo que comenzó como una posible detección de inteligencia extraterrestre, se transformó en un enigma científico que enseñaba algo importante. El universo aún guarda secretos que no encajan en nuestros modelos. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el mensaje más valioso de todos. El siguiente paso en la investigación fue examinar una posible confusión con una línea conocida del espacio, la del hidroxilo, un compuesto formado por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Esta molécula emite ondas de radio en una frecuencia muy cercana, alrededor de los 1665 MHz. El telescopio Big Air, por su diseño, contaba con un receptor de 2 canales. Esto significa que podía observar 2 frecuencias distintas al mismo tiempo, una en el canal principal y otra en un canal secundario. Durante la noche de la señal WOW, el canal principal estaba sintonizado en la línea del hidrógeno a 1420 MHz. El canal secundario, en cambio, escuchaba una frecuencia ligeramente diferente, justo donde podría aparecer una señal de hidroxilo. Aquí surge una idea intrigante, y si la fuente desconocida hubiera emitido en la frecuencia del hidroxilo, pero por algún error o desplazamiento, el receptor la hubiera captado en el canal del hidrógeno. En otras palabras, tal vez la señal no vino de la línea del hidrógeno, sino de una línea cercana que se coló en el otro canal. Los astrónomos consideraron seriamente esta posibilidad. Si la fuente hubiera estado emitiendo en 1665 MHz, y si algún efecto físico, como un corrimiento Doppler causado por el movimiento relativo de la fuente y la Tierra, hubiera desplazado esa frecuencia justo al canal del hidrógeno, entonces la señal podría haber sido malinterpretada. Sin embargo, los cálculos rápidamente descartaron esta hipótesis. El corrimiento Doppler necesario para mover la frecuencia del hidroxilo hasta la del hidrógeno sería enorme, equivalente a una velocidad relativa de decenas de miles de kilómetros por segundo, algo que ningún objeto conocido en nuestra galaxia puede alcanzar de forma estable. Además, si la señal hubiera sido realmente de hidroxilo, el canal secundario del telescopio, que estaba escuchando exactamente en esa frecuencia, debería haberla detectado también. Pero no lo hizo. El canal principal registró la intensidad máxima, mientras que el secundario permaneció en silencio absoluto. Esto indica que la fuente emitía exclusivamente en la línea del hidrógeno, sin ninguna señal acompañante en la frecuencia del hidroxilo. La posibilidad de una confusión entre ambas líneas quedó así firmemente descartada. Sin embargo, el hecho de que los científicos siquiera consideraran esta alternativa muestra lo meticuloso que fue el proceso de verificación. No dejaron ninguna piedra sin mover. Cada detalle técnico fue examinado a fondo, y cada explicación alternativa fue probada contra los datos reales. La señal WOW seguía resistiéndose a cualquier explicación ordinaria, y esa resistencia solo hacía que el misterio se volviera más profundo y fascinante. Otra explicación posible es que la señal no llegó a una frecuencia fija, sino que viajó a través del espacio variando un rango de frecuencias como un silbido que sube o baja de tono. Los astrónomos llaman a este fenómeno un chirrido, y ocurre cuando una fuente de radio se mueve muy rápido respecto al observador, o cuando la señal atraviesa nubes de gas interestelar que distorsionan su trayectoria. Imagina que estás en la orilla de un río y alguien desde una barca te grita mientras se aleja. El sonido de su voz parece descender en tono porque las ondas se estiran al aumentar la distancia. En el espacio pasa algo similar, pero con ondas de radio. Si la fuente que emitió la señal WOW se movía a una velocidad enorme, o si el haz de radio atravesó una región de gas turbulento, su frecuencia pudo haber cambiado de manera continua durante los 72 segundos que duró el destello.
El telescopio Big Bear, sin embargo, estaba sintonizado en un solo canal fijo, el de la línea del hidrógeno en 1420 MHz. Eso significa que solo podía escuchar un tono muy estrecho del espectro. Si la señal llegó barriendo frecuencias, el telescopio solo la habría captado durante el breve instante en que ese barrido coincidió exactamente con su canal de escucha. El resto del chirrido, antes y después de ese momento, habría pasado desapercibido porque caía en frecuencias que el receptor no estaba monitoreando. Esta hipótesis explicaría por qué la señal apareció y desapareció en tan solo 72 segundos, exactamente el tiempo que el haz del telescopio tardaba en barrer el cielo. Pero también explicaría por qué nunca se volvió a detectar, porque la fuente, al moverse, desplazó su chirrido a otra frecuencia, y nosotros no estábamos escuchando en ese nuevo canal. Es como si un pescador lanzara una red en un único punto del río y un pez pasara justo por ahí, nadando muy rápido. La red lo atrapa un instante, pero el pez sigue su camino y nunca vuelve a cruzar el mismo lugar. La red fija y estrecha solo captura ese fugaz encuentro. Los astrónomos consideraron seriamente esta posibilidad. Simularon cómo se vería un chirrido interestelar al pasar por el filtro del telescopio Big Bear y descubrieron que el patrón de intensidad que producía era muy parecido al de la señal WOW, una subida gradual, un pico pronunciado y una bajada simétrica. Incluso la duración encajaba para un chirrido típico causado por el movimiento de una fuente a través del medio interestelar. El tiempo de cruce por el haz del telescopio sería de aproximadamente 1 minuto, justo lo que se observó. Sin embargo, había un problema. Para que un chirrido de esa naturaleza ocurriera, la fuente tendría que estar moviéndose a velocidades enormes, mucho mayores que las de cualquier estrella o planeta conocido en nuestra galaxia. O bien, la nube de gas que distorsionaba la señal tendría que ser extraordinariamente densa y turbulenta. Ambas condiciones son posibles, pero extremadamente raras. Y lo más importante, incluso si la señal hubiera sido un chirrido, debería haber dejado algún rastro en otras frecuencias si se hubiera observado con un receptor más amplio. Pero el Big Bear solo escuchaba un canal, así que no tenemos registro de lo que ocurrió en los canales vecinos. Ese vacío de datos impide confirmar o descartar la hipótesis del chirrido. Así que los científicos se quedaron con una posibilidad intrigante, pero sin pruebas concluyentes. La señal pudo haber sido un susurro que viajó a través del espacio, cambiando de tono mientras cruzaba nubes invisibles, y que solo por un instante coincidió con nuestra oreja sintonizada en la frecuencia del hidrógeno. Si eso fue lo que ocurrió, entonces la señal WOW no fue un mensaje, sino un eco distorsionado de un fenómeno natural que no hemos vuelto a presenciar. Y esa misma incertidumbre es lo que mantiene viva la búsqueda, porque mientras no tengamos datos de múltiples frecuencias, el chirrido seguirá siendo una explicación tan válida como cualquier otra, y el misterio permanecerá intacto. Y entonces surge la teoría más emocionante de todas, la que enciende la imaginación de cualquier persona que haya mirado al cielo con asombro. ¿Y si aquella señal no fue un fenómeno natural ni un error técnico, sino un faro encendido a propósito? Un mensaje deliberado, diseñado para ser encontrado. Para una civilización lo suficientemente avanzada, la mejor manera de llamar la atención sería emitir en la frecuencia más obvia y reconocible de todo el cosmos, la línea del hidrógeno. Esa frecuencia es como un cartel de neón universal que dice: «Estamos aquí, escuchen». Cualquier especie que desarrolle radiotelescopios descubriría esa emisión natural del hidrógeno, y al ver una señal artificial justo en ese canal, entendería que no es casualidad. Así que la señal WOW encaja perfectamente en ese perfil, una ráfaga potente, muy estrecha, en el canal del hidrógeno, y con una duración exacta que coincide con el barrido del telescopio. Todo apunta a que alguien, desde algún lugar, apretó un botón y disparó un pulso direccional hacia la Tierra. Pero claro, esta teoría requiere ciertas suposiciones. La primera es que esa civilización sabía que estábamos aquí, o al menos que algún día pasaríamos por esa región del espacio. También asume que quisieron ser detectados y que usaron una tecnología que genera pulsos cortos y potentes, quizás como una baliza de navegación o un saludo interestelar. Otra suposición es que el emisor no estaba fijo, sino que se movía, tal vez a bordo de una nave o en un planeta en órbita, lo que explicaría por qué la señal solo se vio una vez mientras cruzaba el haz del telescopio. Si además esa civilización usó un sistema de comunicación por chirrido, barriendo frecuencias para evitar interferencias, entonces la señal habría coincidido con nuestro receptor solo por un instante fugaz.
Todo esto es plausible dentro de lo que sabemos sobre física y tecnología, pero no hay ninguna prueba. Lo que hace a esta teoría tan poderosa no es la certeza, sino la coherencia. Cada detalle de la señal WOW encaja con lo que esperaríamos de un faro inteligente, y ninguna explicación natural ha logrado igualar esa elegancia. Tal vez, solo tal vez, aquella noche de agosto un mensaje cruzó el espacio interestelar y nosotros, por accidente, estábamos escuchando en el momento justo. Y luego el silencio volvió, como si el emisor hubiera seguido su camino, dejándonos con una pregunta que aún resuena. ¿Volverá a sonar alguna vez ese timbre cósmico? La señal WOW no está sola en los anales de la astronomía, aunque ocupa un lugar muy especial. A lo largo de las décadas, otros radiotelescopios han captado destellos igualmente fugaces que nunca se repitieron, y cada uno ha dejado su propia dosis de confusión. Por ejemplo, en 2003, el telescopio de Arecibo en Puerto Rico detectó una señal llamada Chegué Bien 2 por Zatos. Era un susurro muy débil, en una frecuencia cercana a los 1420 MHz, y duró aproximadamente 1 minuto. Pero a diferencia de la señal WOW, su intensidad era tan baja que apenas sobresalía del ruido de fondo. Los astrónomos no pudieron estar seguros de si era real o simplemente una fluctuación estadística. Además, nunca volvió a aparecer, como un eco que se desvanece antes de confirmar su origen. Luego está el famoso estallido de 72 segundos de Arecibo, que algunos confunden con la señal WOW. Pero este evento fue diferente. Ocurrió en 1998, y su duración exacta también era de 72 segundos, pero su frecuencia y su perfil no coincidían con el del Big Hair. Era como dos huellas digitales parecidas, pero de distintos dedos. Los científicos lo investigaron a fondo y concluyeron que probablemente se trataba de una interferencia terrestre, quizás un satélite o una transmisión reflejada. Nunca se demostró, pero quedó como una nota al pie en la historia de la búsqueda. Y luego están las ráfagas rápidas de radio, o Fravre por sus siglas en inglés, que han revolucionado la astronomía en los últimos años. Estos son estallidos increíblemente breves, de apenas unos milisegundos, pero con una energía colosal. Se detectaron por primera vez en 2007, y desde entonces se han registrado cientos. Algunas se repiten, otras no. Pero hay una diferencia fundamental con la señal WOW. Las FROB duran milésimas de segundo, mientras que la señal del Big Air se extendió durante más de 1 minuto. Además, las FORB suelen aparecer en frecuencias mucho más altas, no en la línea del hidrógeno. Son como relámpagos cósmicos, ciegos y fugaces, mientras que la señal WOW fue un faro que se encendió lentamente, mantuvo su brillo y se apagó con la misma calma. Esa distinción es clave. Las FRB son fenómenos probablemente naturales, quizás asociados a estrellas de neutrones o agujeros negros, aunque su origen exacto aún se debate. La señal WOW, en cambio, tiene un perfil que recuerda más a una transmisión deliberada que a un estallido aleatorio. Su duración, su forma simétrica y su frecuencia exacta la convierten en una anomalía dentro de las anomalías. Ninguna otra detección única ha generado tanta controversia ni ha resistido tantos años de escrutinio. Cada nuevo candidato que surge, ya sea de Arecibo o de los radiotelescopios más modernos, se compara inevitablemente con el destello de 1977. Y ninguno ha logrado igualar su combinación de intensidad, claridad y misterio. La señal WOW sigue siendo, después de casi medio siglo, el estándar contra el cual se miden todos los susurros del cosmos. Y su rareza es precisamente lo que la mantiene viva en la imaginación de científicos y soñadores por igual. Porque si hubiera sido un fenómeno común, ya lo habríamos visto muchas veces. Pero no, es única, solitaria, y quizás por eso mismo, inolvidable Henry Eman, el astrónomo que rodeó aquella secuencia de números con su bolígrafo rojo, vivió su propio viaje de asombro a duda. En los primeros días después del descubrimiento, su entusiasmo era palpable. Había dedicado años a la búsqueda de señales inteligentes, y de repente tenía en sus manos algo que parecía encajar con todas las expectativas. Pero con el paso del tiempo, la falta de una segunda detección comenzó a sembrar semillas de escepticismo en su mente. Eman, como buen científico, sabía que una sola observación no basta para cambiar la historia. La emoción inicial dio paso a una reflexión más pausada, más crítica. Empezó a preguntarse si no habría sido víctima de un espejismo estadístico, una coincidencia tan rara que parecía un mensaje, pero que en realidad solo era un capricho del azar. En entrevistas posteriores, Eman expresó públicamente sus dudas.
Dijo que, aunque la señal seguía siendo inexplicable, ya no estaba seguro de que tuviera un origen artificial. Quizás, sugirió, podría tratarse de un fenómeno natural desconocido o incluso de una interferencia terrestre que nunca lograron identificar. Su postura evolucionó de la certeza a la cautela, y esa misma honestidad intelectual añadió una capa humana a un misterio que ya era fascinante. Ver a un investigador reconocer sus propias incertidumbres nos recuerda que la ciencia no se trata de tener la razón, sino de buscar la verdad, aunque esa verdad sea incómoda o elusiva. Eman no negó la importancia del hallazgo, pero sí matizó su significado, y ese cambio de perspectiva, lejos de debilitar el enigma, lo hizo aún más profundo. Porque si incluso quien lo descubrió duda de su origen, entonces la señal wow se convierte en un espejo que refleja nuestras propias esperanzas y limitaciones. El misterio no se resuelve, sino que se transforma en una pregunta abierta que cada generación debe enfrentar con nuevos ojos. Una de esas preguntas abiertas es si la señal pudo haber sido un simple suspiro de la naturaleza. Los astrónomos han considerado durante décadas la posibilidad de que aquel destello fuera un fenómeno natural extremadamente raro, pero no imposible. Por ejemplo, existe la hipótesis de que un cometa, al pasar cerca del Sol, liberara una nube de hidrógeno que brillara intensamente en la frecuencia de 1420 MHz. Los cometas están compuestos en gran parte de hielo, y cuando el calor solar los calienta, el hielo se sublima y libera gas, incluyendo hidrógeno. Este gas, al ser iluminado por la luz ultravioleta del Sol, puede emitir ondas de radio justo en la línea del hidrógeno. Es un proceso conocido, y se ha detectado en cometas como el Hale-Bopp o el Hyakutake. Pero hay un problema fundamental: la emisión de un cometa es difusa, extendida y relativamente débil. La señal wow, en cambio, fue intensa, concentrada en un punto muy pequeño del cielo, y mostró un perfil de subida y bajada muy limpio. Un cometa produciría una señal más amplia, como una mancha de luz en lugar de un láser. Además, para que un cometa generara un destello tan potente, tendría que haber liberado una cantidad enorme de hidrógeno en un instante muy breve, algo que no se ha observado nunca. Y aún más importante, si hubiera sido un cometa, los astrónomos deberían haberlo visto también en longitudes de onda ópticas, es decir, con telescopios normales. Pero no se reportó ningún cometa brillante en esa región del cielo en aquella fecha. La hipótesis del cometa tiene, por tanto, más debilidades que fortalezas. Otra posibilidad es la de un máser natural de hidrógeno. Un máser, como su primo el láser, amplifica las ondas de radio de forma muy intensa y en una frecuencia muy estrecha. En el espacio existen máseres de agua, de hidroxilo y de metanol, pero los de hidrógeno son extremadamente raros y, cuando se detectan, suelen ser mucho más débiles que la señal wow. Un máser típico de hidrógeno brilla con una intensidad de unas pocas unidades en la escala del telescopio Big Air, mientras que la señal wow alcanzó 30, es decir, el tope de la escala. Eso la sitúa fuera del rango de cualquier máser conocido. Además, los máseres suelen variar con el tiempo, pero no desaparecen por completo en un solo evento, pueden apagarse y encenderse, pero dejan algún rastro. La señal wow, en cambio, se desvaneció por completo y nunca regresó. Lo mismo ocurre con otras posibles fuentes naturales, como las fulguraciones de estrellas enanas rojas o los estallidos de estrellas de neutrones. Todas ellas tienen patrones que no encajan con el perfil exacto de la señal. La intensidad, la duración y la forma simétrica siguen siendo el talón de Aquiles de cualquier explicación natural. Así que los científicos se encuentran atrapados en una paradoja. Por un lado, la falta de repetición sugiere un evento fortuito, quizás único en la historia de la observación humana. Por otro lado, las características físicas de la señal la asemejan más a un diseño que a un accidente. Y esa misma tensión entre la rareza y la precisión es lo que mantiene viva la llama del misterio. Porque si un día se demostrara que fue un cometa, aprenderíamos algo nuevo sobre el comportamiento de estos cuerpos helados. Pero si nunca se demuestra, la pregunta seguirá abierta, esperando que algún nuevo instrumento, más sensible y más amplio, nos permita escuchar de nuevo aquel susurro. Con el paso de las décadas, la tecnología avanzó a un ritmo que los astrónomos de 1977 apenas podrían haber imaginado. Los ordenadores se volvieron millones de veces más rápidos, los algoritmos de búsqueda se perfeccionaron y el almacenamiento digital permitió conservar y analizar enormes volúmenes de datos. Así que, de manera natural,
Los investigadores volvieron la mirada hacia aquellos viejos registros del observatorio Big Air. Quizás, escondido entre el ruido de fondo de otras noches, hubiera otro destello similar que en su momento pasó desapercibido. Con nuevos ojos y nuevas herramientas, merecía la pena intentarlo. Uno de los esfuerzos más ambiciosos fue digitalizar todas las cintas de papel del Big Air que aún se conservaban. Durante años, el observatorio había acumulado kilómetros de impresiones, cada una llena de números que representaban la intensidad de las ondas de radio en diferentes momentos y frecuencias. Convertir ese material analógico en datos informáticos fue una tarea titánica, pero necesaria. Una vez digitalizadas, las secuencias podían ser procesadas por algoritmos capaces de detectar patrones que el ojo humano nunca vería. Los científicos programaron estos programas para buscar cualquier señal que tuviera una forma similar a la de la señal WOW, una subida gradual, un pico pronunciado y una bajada simétrica, todo ello en la frecuencia exacta del hidrógeno. Las máquinas trabajaron durante semanas, examinando cada segundo de cada noche de observación. Los resultados fueron al principio emocionantes. Los algoritmos encontraron varios candidatos que se parecían vagamente al patrón buscado. Pero al examinarlos con más detalle, todos resultaron ser falsos positivos, interferencias de satélites, ráfagas de tormentas eléctricas lejanas o simples fluctuaciones aleatorias del ruido cósmico. Ninguno de ellos alcanzaba la intensidad ni la claridad de aquella madrugada de agosto. La búsqueda automatizada, pese a su poder, no logró encontrar nada que igualara el perfil único de la señal WOW. Luego vinieron las técnicas de aprendizaje automático, redes neuronales entrenadas para reconocer patrones complejos en montañas de datos. Los investigadores alimentaron a estos sistemas con ejemplos de señales conocidas, tanto naturales como artificiales, y les pidieron que identificaran cualquier anomalía en los registros del Big Air. Las redes neuronales son especialmente buenas para encontrar agujas en pajares de información, patrones sutiles que escapan a los métodos tradicionales. Sin embargo, incluso con esta inteligencia artificial de última generación, el resultado fue el mismo: silencio. Ninguna señal en los archivos antiguos coincidía con las características exactas de la señal WOW. No había un segundo destello oculto esperando a ser descubierto. Esta ausencia es, en sí misma, un dato fascinante. Si la señal hubiera sido un fenómeno natural recurrente, aunque fuera extremadamente raro, las probabilidades de que solo se hubiera manifestado una única vez en todo el historial del Big Air serían muy bajas. Pero los algoritmos no encontraron nada. Esto refuerza la idea de que aquel evento fue verdaderamente singular, al menos dentro del alcance de nuestras observaciones. También sugiere que, si fue una transmisión artificial, el emisor estaba en movimiento y solo cruzó nuestro campo de escucha en ese preciso instante, sin dejar rastro en ningún otro momento. Los investigadores publicaron sus resultados, explicando con claridad que la búsqueda había sido exhaustiva pero infructuosa. No encontraron señales hermanas, ni ecos, ni repeticiones. La señal WOW seguía siendo un evento solitario, un dato aislado que desafiaba cualquier explicación sencilla. Y esa misma soledad, confirmada por la tecnología más avanzada, solo hacía que el misterio se volviera más profundo. Porque si hubiera sido un simple error o un fenómeno común, los nuevos algoritmos lo habrían detectado en otras ocasiones, pero no fue así. El universo, al menos en ese rincón de Sagitario, se había mostrado una vez y luego había enmudecido para siempre. Lo que nos queda es una pregunta que ninguna máquina, por inteligente que sea, puede responder por sí sola. ¿Aquella señal fue un mensaje que pasó de largo o fue el último suspiro de un faro que se apagó justo cuando nosotros lo mirábamos? Los datos están ahí, inertes, esperando que algún día un nuevo instrumento, una nueva frecuencia o una nueva idea nos permita entender lo que realmente ocurrió aquella noche de verano en Ohio. En 2016, un equipo de astrónomos decidió rastrear el origen de la señal WOW con herramientas que no existían en los años 70. Apuntaron sus telescopios hacia la región de Sagitario, donde había aparecido aquel destello solitario, pero esta vez con la capacidad de observar en longitudes de onda ópticas e infrarrojas, no solo en radio. Querían encontrar una estrella, un planeta o cualquier objeto que pudiera albergar la fuente de aquella misteriosa emisión. Y lo que encontraron fue una candidata fascinante, una estrella tenue, catalogada como 2+1928-1982-26 grados 40 minutos y 12 segundos, o más simplemente 2 masas 2001.
es una enana roja de tipo espectral, EMIA, una de esas estrellas pequeñas y frías que abundan en la Vía Láctea, tan débiles que apenas son visibles incluso con telescopios potentes. Su posición en el cielo coincidía casi exactamente con las coordenadas donde el Big Air había captado la señal. Los investigadores publicaron un artículo sugiriendo que esta estrella podría ser la fuente, pero con una salvedad importante: no había ninguna evidencia directa de que emitiera ondas de radio en la frecuencia del hidrógeno. Simplemente era el objeto más cercano en esa dirección. Desde entonces, otros equipos han intentado confirmar la hipótesis, apuntando radiotelescopios de última generación hacia esa misma estrella. Escucharon durante horas, durante días, pero el silencio fue absoluto. No se detectó ninguna señal que se pareciera al patrón de 1977. La candidata quedó como una posibilidad, pero no como una respuesta. Lo que este estudio reciente nos enseña es que el misterio sigue activo, que la ciencia contemporánea aún se enfrenta a aquel fantasma de papel. Cada nueva observación, cada nuevo análisis, nos acerca un poco más a entender qué fue lo que realmente ocurrió, pero también nos recuerda cuánto nos falta por descubrir. La estrella dos masas, 2001, sigue ahí, fría y silenciosa, esperando que algún día un instrumento más sensible pueda revelar si de ella salió aquel susurro que cambió nuestra forma de mirar al cielo. O tal vez, el verdadero origen se esconda en otro lugar, en una dirección que aún no hemos explorado. Lo cierto es que la señal WOW no se ha rendido, y los científicos tampoco. ¿Qué nos dice un único susurro sobre el silencio que lo rodea? Esa es la pregunta que conecta la señal WOW con uno de los mayores enigmas de la astrofísica moderna, la paradoja de Fermi. Enrico Fermi, un físico italiano, planteó en los años 50 una cuestión aparentemente simple. Si el universo es tan vasto y tan antiguo, si las estrellas son innumerables y los planetas potencialmente habitables se cuentan por billones, ¿dónde está todo el mundo? La paradoja enfrenta dos ideas que parecen chocar. Por un lado, los cálculos sugieren que la vida inteligente debería ser común en la galaxia. Por otro lado, no tenemos ninguna prueba confirmada de su existencia. La señal WOW se convierte así en un caso de estudio perfecto para ilustrar esta tensión. Porque si aquel destello hubiera sido una transmisión artificial, habría sido exactamente el tipo de evidencia que Fermi preguntaba. Pero justo ahí reside el problema. Fue una señal tan potente y tan clara que parecía diseñada para ser encontrada, y sin embargo, nunca se repitió. Es como si el universo nos hubiera mostrado una carta y luego la hubiera escondido de nuevo en la baraja. El silencio posterior a la señal WOW no es un accidente, sino una pista fundamental. Los astrónomos llevan décadas preguntándose por qué, si existen civilizaciones tecnológicas, sus señales son tan esquivas. Una posibilidad es que estas civilizaciones sean extremadamente raras, quizás una por galaxia o incluso menos. Otra posibilidad es que sean comunes, pero que sus señales sean difíciles de detectar porque utilizan tecnologías que no comprendemos o porque emiten en direcciones aleatorias no hacia la Tierra. También cabe la posibilidad de que las civilizaciones tengan una vida corta, que se autodestruyan o se vuelvan silenciosas antes de que podamos escucharlas. La señal WOW encaja en todas estas hipótesis, porque su carácter único podría explicarse de muchas maneras. Si era una baliza, quizás estaba dirigida a otro lugar y solo la captamos de refilón. Si era un saludo, tal vez fue un evento único, como una ceremonia de bienvenida que solo ocurre una vez. Si era un faro de navegación, podría haber estado en un objeto en movimiento, como una nave, que ya no está en esa posición. Pero hay otra explicación más inquietante, y es que el silencio no significa ausencia, sino que no estamos escuchando en la frecuencia correcta o en el momento adecuado. Nuestros radiotelescopios son como orejas que solo pueden oír una nota muy específica del vasto concierto cósmico. La señal WOW fue como un acorde perfecto que resonó justo en nuestro oído, pero el resto de la sinfonía podría estar sucediendo en frecuencias que aún no hemos aprendido a sintonizar. La paradoja de Fermi se vuelve entonces un espejo de nuestras propias limitaciones. No sabemos si el silencio es porque estamos solos, porque no sabemos escuchar, o porque las otras voces simplemente no quieren ser oídas. La señal WOW nos recuerda que cada dato, por pequeño que sea, puede ser una ventana a un universo más grande de lo que imaginamos, y que el verdadero misterio no es solo la señal en sí, sino el vasto silencio que la rodea y las preguntas que ese silencio nos obliga a hacernos. Tal vez, algún día, construyamos un oído lo suficientemente grande y paciente para escuchar de nuevo. Mientras tanto, la paradoja de Fermi sigue siendo un desafío que nos invita a seguir mirando,
a seguir preguntando y a no rendirnos ante el silencio. El impacto de la señal WOW fue mucho más allá de una simple anotación en un papel. Aquel destello solitario se convirtió en un faro para el propio proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, transformando tanto sus estrategias como su lugar en la cultura popular. Antes de 1977, la mayoría de los científicos asumían que las civilizaciones avanzadas emitirían señales constantes, faros perpetuos que brillarían sin descanso. La señal WOW desafió esa suposición de raíz. Al aparecer una sola vez y desaparecer para siempre, obligó a los investigadores a replantearse cómo buscar. Ya no bastaba con apuntar el telescopio a una estrella y esperar a que un mensaje continuo llegara. Había que estar preparados para lo fugaz, para lo que dura apenas un minuto y luego se desvanece. Este cambio de paradigma impulsó el desarrollo de sistemas de monitoreo más rápidos y sensibles, capaces de detectar eventos transitorios en tiempo real. Los radiotelescopios comenzaron a programarse para barrer amplias regiones del cielo en lugar de fijarse en un solo punto, y los algoritmos de búsqueda se afinaron para reconocer patrones breves y potentes. La señal WOW, aunque nunca se repitió, enseñó una lección práctica. Si queremos escuchar un susurro interestelar, debemos estar escuchando en el momento exacto en que cruza nuestro oído. Y esa lección sigue vigente hoy, alimentando las estrategias de proyectos como el Breakthrough Listen, que escanea millones de estrellas en busca de cualquier pálpito fugaz. Pero el legado no fue solo técnico. La señal WOW también se convirtió en un imán para la imaginación pública. Su historia de un astrónomo rodeando números con un bolígrafo rojo, la palabra WOW escrita al margen, y el misterio de una fuente que nunca regresó, cautivó a generaciones. Apareció en documentales, libros y programas de televisión, convirtiéndose en el ejemplo más famoso de un posible contacto que no se pudo confirmar. Ese poder de fascinación tuvo un efecto concreto. Ayudó a mantener vivo el interés por SETI en épocas de recortes presupuestarios. Cuando los fondos escaseaban, los científicos podían señalar la señal WOW como prueba de que la búsqueda tenía sentido, de que existían datos reales, aunque incompletos, que merecían ser investigados. La señal se convirtió en un argumento persuasivo ante los organismos de financiación, un recordatorio de que el universo podría estar enviándonos mensajes que aún no sabemos descifrar. Así, lo que empezó como un punto en un papel, terminó moldeando la dirección de toda una rama de la astronomía. La transición hacia la caza de eventos transitorios no fue fácil, pero la señal WOW demostró que el silencio cósmico no es absoluto. A veces, el universo habla en ráfagas, y si no estamos atentos, las perdemos para siempre. Ese legado perdura, y cada nuevo radiotelescopio que se construye lleva implícita la pregunta de aquella noche de agosto: ¿seremos lo suficientemente rápidos para escuchar el próximo susurro antes de que se desvanezca? Si aquella señal fue realmente artificial, las consecuencias para nuestra especie serían tan profundas como difíciles de medir. No se trataría solo de confirmar que no estamos solos, sino de entender que alguien en algún lugar decidió enviar un mensaje y nosotros, por accidente, lo escuchamos. Ese simple acto de emisión cambiaría por completo nuestra percepción del universo. De repente, la Tierra dejaría de ser el escenario central de la historia cósmica para convertirse en un pequeño punto que recibe una llamada de larga distancia. Pero esa llamada, si existió, no trajo palabras ni imágenes, solo un destello de radio en una frecuencia universal. ¿Qué clase de civilización enviaría un faro tan potente y tan breve? Tal vez una que sabía que no podía mantener una conversación, sino solo dejar una marca, una firma, un aquí estuvimos. O quizás una que nos observaba y decidió lanzar un saludo fugaz, sin esperar respuesta, como quien deja una nota en una botella en el océano interestelar. La distancia entre las estrellas es tan inmensa que cualquier diálogo llevaría siglos o milenios. Así que la comunicación entre especies lejanas no sería como hablar por teléfono, sino como enviar cartas que tardan generaciones en llegar. La señal WOW, si fue inteligente, sería la primera carta que jamás hemos recibido. Y no sabemos si el remitente sigue ahí, si está esperando una respuesta o si ya desapareció hace mucho tiempo. Eso plantea preguntas éticas que van más allá de la ciencia. Si alguna vez lográramos confirmar que la señal fue artificial, ¿deberíamos responder? ¿Tiene la humanidad el derecho de hablar en nombre de todo el planeta? ¿Y si nuestra respuesta atrajera atención no deseada? Son preguntas que los científicos y filósofos llevan décadas debatiendo, y la señal WOW, aunque nunca se confirmó,
sirvió como campo de prueba para esos dilemas. Porque si un día llega un segundo susurro, tendremos que decidir si callar o gritar. Y esa decisión definirá nuestro futuro como especie. Lo más inquietante de todo es que la señal, precisamente por ser única, nos obliga a confrontar nuestra propia pequeñez. Si aquel destello fue un faro, entonces hay alguien ahí fuera. Si fue un accidente, entonces estamos más solos de lo que creemos. Pero en ambos casos, la lección es la misma. El universo es más vasto y más silencioso de lo que imaginamos, y cada susurro que logramos atrapar nos cambia para siempre. Tal vez lo más importante no sea saber quién envió la señal, sino qué estamos dispuestos a hacer con esa certeza si algún día llega. La señal desapareció, pero las preguntas que dejó atrás siguen tan vivas como aquella madrugada de agosto. ¿Por qué exactamente en la línea del hidrógeno, esa frecuencia que cualquier civilización tecnológica reconocería como un faro universal? ¿Por qué con una intensidad tan descomunal, 30 veces superior al ruido de fondo que hizo que el registrador tocara techo? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué nunca se repitió? Cada una de estas preguntas ha sido examinada desde todos los ángulos, y ninguna tiene una respuesta definitiva. La frecuencia del hidrógeno no era una elección al azar, era la señal de atención más obvia del cosmos, como un cartel luminoso en la entrada de una autopista interestelar. Si alguien quería ser escuchado, ese era el canal indicado. La intensidad, por su parte, sugiere un emisor extraordinariamente potente, quizás diseñado para atravesar el polvo y el gas que llenan nuestra galaxia. Un simple susurro natural no habría alcanzado ese volumen, pero la falta de repetición es el mayor enigma. ¿Se apagó el transmisor para siempre? ¿O acaso la señal se movía, viajando por el espacio a una velocidad que la llevó fuera de nuestro alcance en apenas un minuto? Tal vez el telescopio Big Air, con su diseño fijo y su receptor de un solo canal, simplemente no estaba preparado para captar un segundo destello. Imagina estar en medio de un bosque escuchando un solo tono en una radio de bandas estrechas. Si el ave emite su canto en una frecuencia ligeramente diferente, no lo oirás. Así funcionaba el Big Air, solo escuchaba una nota muy precisa del vasto espectro. Si la señal regresó en otra frecuencia, o si duró menos de los 72 segundos que el telescopio tardaba en barrer el cielo, pasó desapercibida. Es una posibilidad que los científicos no pueden descartar. También cabe que la señal fuera un evento único por naturaleza, como la llamada de un faro que solo se enciende una vez cada 1000 años. O que el emisor, al estar en movimiento, solo apuntara hacia la Tierra durante ese breve instante. La tecnología moderna, con sus millones de canales simultáneos y su capacidad de grabación continua, podría haber atrapado un segundo susurro. Pero el Big Air era un instrumento de su tiempo, limitado y paciente. Quizás lo más frustrante es que nunca sabremos si, mientras nosotros mirábamos hacia Sagitario, otra señal cruzaba el cielo desde una dirección diferente. El cosmos es demasiado vasto para que un solo oído lo escuche todo, así que estas preguntas no tienen respuesta, al menos por ahora, y es precisamente esa falta de certeza lo que mantiene viva la llama del misterio. Porque mientras haya una pregunta sin resolver, el universo seguirá llamando a nuestra puerta y nosotros seguiremos escuchando. Y es ese silencio persistente el que da forma al verdadero legado de la señal WOW. No se trata solo de un destello fugaz en un papel amarillento, sino de una invitación a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Cada vez que miramos hacia la constelación de Sagitario, hacia ese rincón donde una estrella enana roja podría haber sido la fuente, recordamos que el universo está lleno de preguntas sin respuesta. Y quizás esa sea la mayor lección de todas, que la ciencia no se alimenta solo de certezas, sino también de la humildad de reconocer lo que aún no comprendemos. Aquella madrugada de agosto, un radiotelescopio en Ohio captó algo que no encajaba en ningún patrón conocido. 30 veces más fuerte que el murmullo cósmico, en la frecuencia exacta del hidrógeno, con una forma tan perfecta que parecía diseñada. Y luego, el silencio. Ese contraste entre el brillo y la ausencia es lo que hace que este misterio nunca envejezca, porque si la señal fue un mensaje, entonces alguien, en algún lugar, decidió llamar nuestra atención. Y si fue un fenómeno natural desconocido, entonces el cosmos aún guarda secretos que nuestra tecnología no ha logrado descifrar. Ambas posibilidades son igualmente fascinantes, y ambas nos recuerdan que la exploración del espacio es, ante todo, un viaje hacia lo desconocido. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, detente un momento y piensa en aquel susurro que cruzó el universo para llegar a un telescopio en Ohio. Tal vez no era un mensaje, tal vez sí,
Pero lo importante es que seguimos buscando, que seguimos preguntando, y que cada nuevo instrumento que construimos es un oído que se asoma al infinito. Este misterio no se cierra aquí, sino que se transforma en una invitación a seguir explorando. Si te ha fascinado esta historia tanto como a nosotros, ayúdanos a mantener viva la curiosidad. Dale like, comenta si crees que aquella señal fue inteligente o natural, y suscríbete para que juntos sigamos desentrañando los enigmas más profundos del cosmos. Porque el universo nunca deja de hablar, solo necesitamos aprender a escuchar en el momento adecuado.